Buenas tardes a todos los que me escucháis. Me llamo Josefina Martínez, tengo 82 años y vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, en Andalucía. Hoy voy a contaros una historia que jamás pensé que tendría el valor de compartir. Es mi historia. La historia de cómo pasé de tenerlo todo a no tener nada, y de cómo ese vacío me enseñó la lección más importante de mi vida. Si os quedáis hasta el final, entenderéis que a veces las personas a las que más amamos son las que más daño nos hacen. Pero también aprenderéis que el karma, aunque tarde, siempre llega. Y que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede sorprendernos de formas que jamás hubiéramos imaginado. Nací en 1942, en plena posguerra española. Mi infancia fue dura, como la de tantos niños de aquella época. Mi padre era jornalero en el campo y mi madre costurera. Éramos 6 hermanos y apenas teníamos para comer. Pero mi madre, que en paz descanse, siempre decía: Josefina, hija mía, aunque no tengamos pan, nunca nos ha faltado amor. Y eso es lo único que importa de verdad. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Cuando me casé con Antonio en 1962, tenía 20 años y estaba llena de ilusiones. Antonio era un buen hombre, trabajador y honrado. Tenía un pequeño taller mecánico en el pueblo. No éramos ricos, pero vivíamos dignamente. Tuvimos 4 hijos: Rafael, Carmen, Miguel y Dolores. Fueron el centro de mi universo desde el momento en que nacieron. Dejé de trabajar en la fábrica textil para dedicarme por completo a ellos. Quería que tuvieran todo lo que yo no había tenido: educación, ropa decente, comida en la mesa todos los días, y sobre todo, amor. Mucho amor. Antonio trabajaba de sol a sol en el taller. Yo me ocupaba de la casa, de los niños, de todo. Hacía milagros con 4 duros. Cosía su ropa, cocinaba platos humildes pero nutritivos, les ayudaba con los deberes hasta altas horas de la noche. Cuando Rafael quiso estudiar ingeniería, vendimos el coche para pagarle la universidad. Cuando Carmen necesitó aparatos en los dientes, mi marido trabajó turnos dobles durante un año. Los criamos con valores. Les enseñamos el respeto, la honradez, la importancia de la familia. O eso creímos. Porque a veces, aunque des todo por tus hijos, ellos toman caminos que jamás esperaste. Rafael se fue a Madrid en cuanto terminó la carrera. Consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción y se casó con Elena, una mujer de buena familia que nunca nos miró con buenos ojos. Son demasiado provincianos, le oí decir una vez a Rafael. Esa palabra, provincianos, me dolió más de lo que puedo expresar. Carmen se mudó a Barcelona, también con un buen trabajo y un marido catalán. Miguel se estableció en Valencia. Solo Dolores, la pequeña, se quedó en Cádiz, pero en la capital, no en nuestro pueblo. Cuando Antonio murió hace 10 años de un infarto, mi mundo se derrumbó. Había sido mi compañero durante casi 50 años. Nos habíamos apoyado en todo, habíamos criado juntos a nuestros hijos, habíamos compartido penas y alegrías. Y de repente, me quedé sola. Los niños vinieron al funeral, claro. Rafael con su traje caro y su prisa por volver a Madrid. Carmen llorando, pero ya hablando de su vuelo de regreso. Miguel callado, distante, como siempre había sido. Solo Dolores pareció realmente afectada. Después del entierro, nos reunimos en casa. Rafael fue directo al grano: madre, no puedes quedarte aquí sola. Esta casa es muy grande para ti. Y el pueblo está muy aislado. Deberías vender y mudarte a algún sitio más apropiado. ¿Apropiado para qué?, pregunté. Para tu edad, madre. Para tus necesidades. Lo que realmente quería decir, lo entendí después, era apropiado para que no tengamos que preocuparnos por ti. Pero en ese momento, aún confiaba en ellos. Aún pensaba que me querían como yo los quería. Esta es mi casa, dije. Aquí he vivido con vuestro padre durante 50 años. Aquí nacisteis vosotros. No voy a irme. Rafael suspiró, como si le hablara a una niña terca. Como quieras, madre. Pero no esperes que podamos venir a cuidarte cada 2 por 3. Tenemos nuestras vidas. Durante los primeros meses tras la muerte de Antonio, los niños llamaban con cierta regularidad.
No mucha, pero algo. Dolores venía de vez en cuando desde Cádiz. Los domingos eran los peores, cuando veía a otras familias pasear juntas por el pueblo y yo me quedaba sola en aquella casa demasiado grande, demasiado silenciosa. Intenté llenar el vacío. Me apunté al grupo de costura de la parroquia. Ayudaba en Cáritas. Cuidaba de mi pequeño huerto. Pero nada llenaba el vacío que sentía en el pecho. No solo extrañaba a Antonio. Extrañaba a mis hijos. Quería verlos, abrazarlos, conocer mejor a mis nietos. Porque sí, tenía nietos. Rafael tenía 2, Carmen 3, Miguel 1 y Dolores 2. 9 nietos en total. Pero apenas los conocía. Cuando nacían, iba a verlos si podía, aunque el viaje fuera difícil para mí. Pero ellos nunca venían al pueblo. Era como si este lugar, donde habían crecido, donde habían sido felices tantos veranos, se hubiera convertido en algo vergonzoso para ellos. Un año después de la muerte de Antonio, empecé a tener problemas de salud. Dolores de espalda, mareos, cansancio extremo. Fui al médico y me diagnosticaron anemia severa y principio de osteoporosis. Necesitaba cuidados, atención, ayuda con las tareas más pesadas de la casa. Llamé a mis hijos para contárselo. Rafael me escuchó con impaciencia audible en su voz. Madre, yo no puedo dejar mi trabajo para ir allí. Tengo responsabilidades. ¿Por qué no contratas a alguien que te ayude? ¿Con qué dinero, Rafael? Tu padre dejó muy poco. La pensión apenas me da. Pues vende la casa. Te lo vengo diciendo desde hace un año. Carmen fue más diplomática pero igual de distante. Mamá, ojalá pudiera ayudarte, pero con 3 niños y mi trabajo, es imposible. ¿Has hablado con Dolores? Ella está más cerca. Dolores, mi pequeña, al menos intentó ayudar. Venía 2 veces al mes, me traía comida preparada, limpiaba un poco. Pero también tenía su vida, su trabajo, sus hijos. Y yo veía en sus ojos el cansancio, la carga que suponía para ella. Pasaron 2 años más. Mis problemas de salud empeoraron. Una caída en el baño me dejó con la cadera rota. Pasé 3 meses entre el hospital y la rehabilitación. Cuando volví a casa, apenas podía valerme por mí misma. Fue entonces cuando Rafael, Carmen y Miguel tomaron la decisión. Sin consultarme realmente, sin preguntarme qué quería yo. Simplemente lo decidieron entre ellos y me lo comunicaron como un hecho consumado. Madre, hemos encontrado una residencia muy buena en Jerez. Tiene jardines, personal médico las 24 horas, actividades para los residentes. Estarás mucho mejor allí que sola en esa casa. Yo no quiero ir a una residencia, dije. Quiero quedarme en mi casa. No seas terca, mamá, intervino Carmen. Ya no puedes cuidarte sola. Es por tu bien. Podríais cuidarme vosotros. Podría vivir con uno de vosotros, o podríais turnaros para venir aquí, o... Eso es imposible y lo sabes, cortó Rafael. Todos tenemos nuestras familias, nuestros trabajos. No podemos dejar todo para cuidarte las 24 horas. Pero yo dejé todo para cuidaros a vosotros, susurré. Dejé mi trabajo, mi vida, todo. Por vosotros. Eso era diferente, mamá. Tú eras joven. Y además, eso es lo que hacen las madres. Es tu responsabilidad. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Eso es lo que hacen las madres? ¿Y los hijos? ¿No tienen ninguna responsabilidad hacia sus padres? Pero no dije nada más. Sabía que era inútil. Ya habían tomado la decisión. Me llevaron a la residencia un martes de octubre, hace 3 años. Rafael se encargó de vender la casa. Es por tu bien, madre. Así tendrás dinero para pagar la residencia y para tus gastos. Dolores lloró cuando me dejaron allí. Los demás se fueron con prisa, alegando compromisos urgentes, vuelos que coger, reuniones importantes. Vendréis a visitarme, ¿verdad?, pregunté. Claro, mamá. Cuando podamos, respondió Carmen, sin mirarme a los ojos.
La residencia no era horrible. Había visto lugares peores. Pero no era mi hogar. Mi hogar había sido aquella casa donde había vivido con Antonio, donde había criado a mis hijos, donde cada rincón tenía una memoria. Y ahora me habían arrancado de allí. Los primeros meses en la residencia fueron los más duros de mi vida. Me sentía perdida, desorientada, abandonada. Compartía habitación con otra anciana, Remedios, que apenas hablaba. Las comidas eran insípidas. Las actividades, infantiles. Los cuidadores, aunque amables en su mayoría, estaban demasiado ocupados para dedicarme el tiempo que necesitaba. Pero lo peor era la soledad. La terrible, aplastante soledad. Las visitas que me habían prometido nunca llegaron. Rafael vino una vez en el primer mes, se quedó 20 minutos removiéndose incómodo en la silla, y no volvió en 6 meses. Carmen llamaba de vez en cuando, conversaciones breves y superficiales. Miguel no dio señales de vida. Solo Dolores venía cada 2 o 3 semanas, pero incluso esas visitas empezaron a espaciarse. Veía a otras residentes recibir visitas de sus familias. Los domingos, el comedor se llenaba de nietos, de risas, de vida. Yo me quedaba en mi habitación, mirando por la ventana, preguntándome qué había hecho mal. ¿No había sido una buena madre? ¿No les había dado todo? ¿No había sacrificado mi vida entera por su bienestar y felicidad? Las noches eran especialmente duras. Lloraba en silencio para no despertar a Remedios. Repasaba en mi mente cada momento de sus infancias, buscando el punto donde había fallado, donde había perdido su amor. Pero no encontraba ese momento. ¿Por qué no existía? El problema no era que yo hubiera hecho algo mal. El problema era que ellos se habían convertido en personas egoístas, desagradecidas, incapaces de devolver aunque fuera una fracción del amor que habían recibido. Un día, hará cosa de 2 años, decidí escribirles cartas. A cada uno de mis 4 hijos. Cartas largas, sinceras, donde les contaba cómo me sentía, lo sola que estaba, cuánto los extrañaba. No eran cartas de reproche, aunque quizás debieron serlo. Eran cartas de amor. De una madre que, a pesar del abandono, seguía amando a sus hijos. Nunca recibí respuesta. Ni siquiera un mensaje de texto reconociendo que las habían recibido. Pasaron los meses. Mi salud seguía deteriorándose. Necesitaba un andador para moverme. Mi memoria empezaba a fallar. Había días en que me costaba recordar dónde estaba, por qué estaba allí. Pero nunca olvidaba a mis hijos. Sus caras, sus voces, los momentos compartidos. Esos recuerdos se mantenían nítidos incluso cuando todo lo demás se volvía borroso. En la residencia hice algunas amigas. Pilar, una señora de Sevilla que también había sido abandonada por sus hijos. Amparo, que había enviudado y cuya única hija vivía en Argentina. Mercedes, que nunca había tenido hijos y ahora se arrepentía. Nos apoyábamos unas a otras. Compartíamos nuestras historias, nuestras penas, nuestras pequeñas alegrías. El grupo de costura, las películas los viernes, las tardes de sol en el jardín. Pequeñas cosas que hacían la vida un poco más soportable. Pero el vacío seguía ahí. El vacío que solo el amor de mis hijos podría haber llenado. Y entonces, hace aproximadamente 1 año, sucedió algo que cambió todo. Una tarde de mayo, estaba en mi habitación cuando tocaron a la puerta. Era una de las cuidadoras, María, una chica joven de Jerez que siempre había sido especialmente amable conmigo. Doña Josefina, ¿tiene visita? Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Rafael? ¿Carmen? Dolores, quizás. Pero cuando María me llevó al salón de visitas, encontré a una persona que no esperaba. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una carpeta bajo el brazo. Señora Martínez, dijo extendiéndome la mano. Mi nombre es Alberto Ruiz. Soy abogado. Mi corazón se hundió. Un abogado nunca trae buenas noticias. ¿Habría pasado algo con alguno de mis hijos? ¿Estarían bien mis nietos? ¿Ha pasado algo?, pregunté con voz temblorosa. No, no se preocupe. No son malas noticias. Al contrario.
Vengo en representación de un cliente que prefiere permanecer anónimo por el momento. Este cliente ha estado siguiendo su situación y se ha enterado de las circunstancias que la trajeron aquí. No, entiendo. Mi cliente desea hacer una donación sustancial en su nombre. Específicamente, quiere costear todos sus gastos en la residencia para el resto de su vida, y además, proporcionarle una pensión mensual para sus gastos personales. Una cantidad generosa. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué haría eso por mí? Como he dicho, prefiere permanecer anónimo. Lo único que me ha pedido que le diga es que usted le dio algo muy valioso hace muchos años, y ahora quiere devolverle ese regalo. Pero yo no recuerdo haber ayudado a nadie de esa manera. El abogado sonrió. A veces los actos de bondad que realizamos tienen un impacto que no podemos imaginar. Mi cliente nunca lo ha olvidado. Firmé los papeles que me presentó, aún en estado de shock. Cuando se fue, me quedé sentada en el salón, tratando de entender qué había pasado. ¿Quién podía ser esa persona misteriosa? ¿Qué había hecho yo que mereciera tal generosidad? Los días siguientes fueron surrealistas. El director de la residencia me trató con una nueva deferencia al enterarse de que todos mis gastos estaban cubiertos. Me ofrecieron una habitación individual, más grande y luminosa. Y el primer día de cada mes, recibía una transferencia bancaria de 1.500 euros para mis gastos personales. 1.500 euros. Más de lo que había tenido para gastar en mí misma en toda mi vida. Con ese dinero, pude comprar ropa nueva, libros, regalos para mis amigas de la residencia. Pude contratar a alguien que me llevara de vez en cuando a Cádiz, a ver el mar que tanto había amado en mi juventud. Pero lo más importante, pude contratar a un detective privado. Sí, un detective. Porque necesitaba saber quién era mi benefactor anónimo. Necesitaba darle las gracias, entender por qué estaba haciendo eso por mí. El detective, un hombre llamado Javier, me dijo que tardaría algunas semanas. Mientras tanto, mi vida en la residencia había mejorado considerablemente. No solo por el dinero, sino porque de alguna manera, saber que alguien en el mundo se preocupaba lo suficiente por mí como para hacer eso me había devuelto la esperanza. Curiosamente, cuando mis hijos se enteraron del cambio en mi situación económica, empezaron a llamar con más frecuencia. Rafael fue el primero. Madre, me han dicho que has recibido una herencia o algo así. ¿Es verdad? No es una herencia. Es un regalo de alguien. ¿De quién? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué no es asunto vuestro, Rafael? Y vosotros tampoco me contáis nada de vuestras vidas. Hubo un silencio incómodo. Bueno, solo llamaba para saber cómo estás. Y para decirte que he estado pensando, quizás podríamos visitarte pronto. Elena y los niños también. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha cambiado? Llevo 3 años aquí y apenas me habéis visitado 3 veces. No seas así, mamá. Sabes que hemos estado ocupados. Colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi hijo. Y me sentí, bien. Liberada. Carmen también llamó, con el mismo tono falsamente preocupado. Miguel incluso envió un mensaje de WhatsApp, el primero en 2 años. Todos de repente interesados en mi bienestar. Todos pensando, sin duda, que si yo tenía dinero, quizás les tocaría algo cuando muriera. Me dio asco. Me dolió darme cuenta de que eso era lo único que les importaba. No yo. El dinero. Pero con Dolores fue diferente. Cuando vino a visitarme y le conté lo que había pasado, lloró. Mamá, me alegro tanto por ti. Te mereces esto y mucho más. Ojalá pudiera haber hecho más por ti. Tú has hecho lo que has podido, cariño. Eres la única que ha estado realmente presente. No lo suficiente. ¿Me siento tan culpable? Tú no tienes que sentirte culpable de nada, Dolores. Tus hermanos sí. Pero tú no. 6 semanas después, Javier, el detective, vino a verme con sus hallazgos. Traía una carpeta llena de documentos. Doña Josefina, he descubierto quién es su benefactor.
Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién es? Se llama Eduardo Molina. Tiene 62 años. Es un empresario exitoso, dueño de varias empresas en Andalucía. Vive en Sevilla. Y hace mucho tiempo, cuando era un niño, usted le salvó la vida. ¿Yo? No, no recuerdo. Javier abrió la carpeta y me mostró una fotografía de un hombre de unos 60 años, de pelo canoso y ojos amables. No lo reconocí. Fue en el verano de 1968. Usted vivía en su pueblo y estaba en el río con sus hijos. Había otro niño allí, Eduardo, que tenía 8 años. Estaba con otros chicos mayores que lo estaban molestando. Lo empujaron al río, a la parte honda. El niño no sabía nadar bien y empezó a ahogarse. Un recuerdo borroso empezó a formarse en mi mente. El río. Un verano muy caluroso. Gritos. Usted se lanzó al agua completamente vestida, continuó Javier. Sacó al niño, le hizo respiración boca a boca, le salvó la vida. Los chicos mayores huyeron. Cuando el niño recobró el sentido, usted lo llevó a su casa, le dio ropa seca, algo de comer, lo tranquilizó. Le dijo que no tuviera miedo, que todo estaría bien. Vagamente lo recuerdo, susurré. Pero eran tantos niños los que jugaban en el río en aquellos veranos, no pensé que fuera nada especial. Para él lo fue. Dice que nunca olvidó su bondad. No solo le salvó físicamente, sino que lo trató con una calidez que nunca había experimentado en su propia casa. Su familia era muy disfuncional, su padre alcohólico. Ese día con usted, aunque fueron solo unas horas, le mostró que el mundo podía ser un lugar amable. Pero, ¿cómo se enteró de mi situación ahora? Ha estado siguiendo su rastro durante años. Cuando se hizo rico, contrató a alguien para localizarla y asegurarse de que estaba bien. Cuando se enteró de que sus hijos la habían internado aquí y apenas la visitaban, decidió intervenir. Dice que es lo mínimo que puede hacer por la mujer que no solo le salvó la vida, sino que le mostró lo que significa la verdadera bondad. Lloré. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Gratitud, quizás. Asombro. Esperanza. ¿Puedo conocerlo? Pregunté finalmente. Le pregunté eso. Dice que estará encantado de conocerla, pero solo cuando usted esté lista. No quiere presionarla. Estoy lista ahora. 2 días después, Eduardo Molina vino a visitarme. Cuando entró en la sala, lo reconocí. No físicamente, porque habían pasado más de 50 años. Pero en sus ojos. Esos mismos ojos asustados del niño que había salvado del río. Nos abrazamos. Este hombre que era un extraño y al mismo tiempo no lo era. Gracias, le dije. Gracias por tu generosidad. Pero no hacía falta. Lo que hice aquel día, cualquiera lo habría hecho. No, respondió con voz emocionada. No cualquiera. Mucha gente pasó por allí ese día y nadie más se lanzó al agua. Solo usted. Y después, cuando me llevó a su casa, me trató como si fuera su propio hijo. Me dio un bocadillo, me secó el pelo, me dijo que era valiente. Nadie me había dicho nunca que era valiente. Hablamos durante horas. Me contó su vida. Cómo había logrado salir de su hogar disfuncional, cómo había estudiado con becas, cómo había montado su primera empresa con 25 años y había fracasado. Cómo había vuelto a intentarlo y había triunfado. Cómo se había casado y tenía 3 hijos ya adultos. Nunca tuve el valor de buscarla hasta ahora, confesó. Tenía miedo de que me hubiera olvidado, de que pensara que era raro después de tanto tiempo. Pero cuando me enteré de su situación, no podía quedarme de brazos cruzados. Mis propios hijos se quedaron de brazos cruzados, dije con amargura. Un extraño ha mostrado más amor por mí que ellos. ¿No es un extraño? Es usted quien me enseñó lo que significa cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Y sus hijos, aprenderán. El karma se encarga de eso. Y tenía razón. El karma se encargó. 3 meses después de conocer a Eduardo, recibí una llamada de Carmen.
Estaba llorando. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Es Luis, mi yerno. Me ha dejado. Dice que está cansado de mí, que me he vuelto egoísta y fría. Se ha ido con otra mujer. Y los niños están destrozados y me culpan a mí. Sentí una punzada de dolor por mis nietos, pero no pude evitar ver la ironía. ¿Y vienes a mí ahora porque necesitas algo? Mamá, por favor. Necesito a mi madre. Yo también necesitaba a mi hija estos 3 años, Carmen. ¿Dónde estabas? Lo sé, lo sé. He sido horrible. Pero por favor. Le di algunos consejos, la escuché llorar. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Pero ya no era la misma madre desesperada por su amor. Había cambiado. Con Rafael fue peor. Su empresa quebró. Perdió todo. Su mujer Elena lo abandonó llevándose a los niños. Vino a verme, por primera vez en año y medio, pidiendo ayuda económica. Madre, sé que no he sido el mejor hijo. Pero ahora realmente necesito tu ayuda. ¿Con ese dinero que tienes? Ese dinero no es para ti, Rafael. Pero soy tu hijo. Tu sangre. Y yo soy tu madre. ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? Por favor, mamá. Voy a perderlo todo. Yo ya lo perdí todo. Y sobreviví. Se fue furioso. No volví a saber de él en meses. Miguel tuvo un accidente de coche. No grave, pero suficiente para dejarlo en reposo varios meses. Su mujer, agobiada de cuidar de él y de su hijo sola, lo dejó. Cuando me llamó, finalmente, para contarme, le dije: ahora sabes cómo se siente estar solo cuando más necesitas a alguien. Mamá, ¿me estás castigando? No, hijo. La vida te está enseñando. Solo Dolores seguía visitándome regularmente. Y con ella, desarrollé una relación más profunda y verdadera que nunca. Ya no era solo mi hija. Era mi amiga, mi confidente. Eduardo también se convirtió en una presencia regular en mi vida. Venía a visitarme cada 2 semanas. Me llevaba a pasear, a comer a buenos restaurantes. Me presentó a su familia, que me acogió con cariño. Sus hijos me llamaban abuela Josefina. Por primera vez en años, me sentí querida. Valorada. Vista. Un día, Eduardo me dijo: Josefina, ¿le gustaría salir de la residencia? ¿Qué quieres decir? Tengo una casa en Conil de la Frontera, frente al mar. Está vacía la mayor parte del año. Tiene una casita de invitados que es perfecta para una persona. Podría vivir allí, con una cuidadora si la necesita, en sus propios términos. Eduardo, ya has hecho demasiado por mí. Nunca será demasiado. ¿Qué dice? ¿Le gustaría vivir frente al mar? Acepté. Y hace 6 meses, me mudé a esa casita en Conil. Tengo una cuidadora maravillosa, Ana, que viene por las mañanas. El resto del día es mío. Paseo por la playa, leo en el jardín, cocino cuando me apetece. Eduardo viene los fines de semana con su familia. Mis hijos, al enterarse, intentaron reconciliarse. Rafael vino a visitarme, con un ramo de flores y disculpas que sonaban huecas. Carmen llamó llorando, diciendo que había sido una mala hija. Miguel envió una carta larga explicando cómo había cambiado. Los escuché. Los perdoné, porque guardar rencor solo me habría envenenado. Pero ya no los necesito como antes. Ya no vivo esperando sus llamadas, sus visitas, su amor. Tengo mi propia vida ahora. Una vida que nunca pensé que tendría a los 82 años. Dolores sigue siendo parte importante de mi vida. Viene cada semana con sus hijos, mis nietos, que ahora me conocen de verdad. Nadamos en el mar, preparamos tortillas de camarones, nos reímos. Hace 2 semanas, en mi cumpleaños número 82, Eduardo organizó una fiesta en la playa. Vinieron sus hijos y nietos, Dolores con su familia, Ana, algunos vecinos que se han convertido en amigos. Mientras veía el sol ponerse sobre el Atlántico,
rodeada de personas que me querían de verdad, pensé en todo el camino recorrido. Había pasado de tenerlo todo a perderlo todo. De ser una madre entregada a ser una anciana abandonada. Y luego, cuando menos lo esperaba, había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva vida. El karma es real. Mis hijos que me abandonaron están cosechando ahora las consecuencias de sus actos. Sus propios hijos los tratan como ellos me trataron a mí. Sus parejas los han dejado como ellos me dejaron a mí. Pero yo he aprendido que el karma no es solo castigo. También es recompensa. Un acto de bondad realizado hace más de 50 años, sin esperar nada a cambio, volvió a mí multiplicado cuando más lo necesitaba. Eduardo dice que le salvé la vida. Pero la verdad es que él salvó la mía. Hoy quiero deciros a todos los que me escucháis, si estáis pasando por el abandono, por la soledad, por el dolor de ser olvidados por aquellos a quienes amáis, sabed que no es el final. La vida tiene maneras misteriosas de equilibrar las cosas. El amor que damos vuelve a nosotros, aunque no siempre de donde esperamos. Y las personas que nos hacen daño, tarde o temprano, aprenden sus propias lecciones. Perdonad, no por ellos, sino por vosotros. Pero no esperéis a que quienes os hirieron llenen vuestro vacío. Buscad nueva luz. Nuevas conexiones. Nuevos propósitos. Porque nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Yo lo hice a los 80 años. Y estos últimos 2 años han sido los más felices de mi vida. Esta mañana, Eduardo me trajo un regalo. Una placa de madera grabada con una frase que, dice, resume todo lo que he vivido. Planta flores en el jardín de los demás, y cuando menos lo esperes, encontrarás tu propio jardín en flor. Esta noche, cuando me vaya a dormir en mi casita frente al mar, escuchando las olas, no lloraré de soledad como hacía en la residencia. Sonreiré. Porque finalmente entiendo que el verdadero amor nunca se pierde. Solo encuentra nuevos caminos para volver a nosotros. Gracias por haberme escuchado. Si mi historia os ha llegado al corazón, compartidla con alguien que la necesite. Y recordad siempre, la bondad que sembráis hoy puede ser la salvación que cosecharéis mañana. Porque al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y la huella que dejamos en los corazones de los demás. Buenas noches desde Conil de la Frontera, donde el mar me recuerda cada día que después de cada tormenta, siempre llega la calma.